Hola a todos, amigos y demás familia ignota. Hoy vengo con otro tema del Antiguo Testamento, uno de los temas más oscuros y quizá más sugerentes de la Biblia, que ha levantado muchísimas investigaciones y ha sugerido muchos temas esotéricos, y para mí es de especial interés. Es el tema del rey Salomón. Evidentemente, no podemos hablar de este rey mítico de Israel sin hablar de la que quizá es su construcción más conocida y más importante, que fue el primer templo de Jerusalén. Así que vamos a dividir este capítulo de Ignotopils en dos partes, una hablando sobre el rey Salomón, sobre su historia y sobre su vida según el Antiguo Testamento y algún apócrifo que hay por ahí, y una segunda parte hablando del templo de Salomón, del primer templo, y aprovecharemos para hablar del segundo templo y de la situación actual de ese lugar sagrado, considerado sagrado al menos por las tres principales religiones del mundo. La historia de Salomón, bueno, la de Salomón y la de todos, empieza con la historia de su padre, David, en realidad. David es el gran mito fundacional del pueblo judío como entidad política del Estado de Israel actualmente, que de hecho utiliza como símbolo su estrella, la famosa estrella de David, y fue el primer gran rey del reino de Israel. Antes de él estuvo el rey Saúl, pero tras derrotar David a Goliat, el gigante con su onda y demás, el sacerdote Samuel le ungió como nuevo rey de Israel al considerar que era una persona justa. Ahora veremos que eso no es del todo exacto, porque David, pese a que era una persona justa, parece ser, y un buen rey, le gustaban las tías más que a un tonto un lápiz. De hecho, tanto le gustaban que cogió a uno de sus generales, Urías, y bueno, se acostó con su mujer, con Betsabé, y con la mala fortuna de que la dejó embarazada. Y cuando Urías volvió del combate, David intentó engañarle para que se acostara con ella y hacerle creer que el hijo era suyo. Pero Urías, que era un tipo disciplinado, dijo que él no se iba a meter en la cama con su mujer hasta que la batalla no estuviera ganada y hasta que no estuviera terminada la guerra. Así que David mandó a los mandos del ejército que le pusieran en el lugar de más peligro a Urías para que muriera a manos del enemigo. Y de hecho así fue. Y de esta manera se deshizo de su rival y se quedó con Betsabé y se casó con ella. El hijo que nació de este matrimonio es precisamente Salomón. Un pequeño off topic sobre Urías es que a Urías se le llama en la Biblia Urías el hitita. Aquí ha salido alguna vez el tema de los hititas y es curioso porque es un pueblo que no se conocía, se creía que era un pueblo mítico de la Biblia porque solamente había referencias en la Biblia, una de ellas, como os digo, el nombre de Urías, o mejor dicho, su sobrenombre, pero posteriormente, en el siglo XX, se empezaron a encontrar pruebas arqueológicas del pueblo de Atutsa o hititas, que es la traducción al hebreo, la traducción que hace la Biblia de este pueblo. Y resulta que se ha conseguido demostrar, pues 3.000 años después, que todas estas referencias a los hititas eran a un pueblo que existe de verdad y del que ahora se sabe bastante, como por ejemplo que fueron unos de los primeros en domar caballos en Oriente Medio. Bueno, simplemente como curiosidad. Después de esta pequeña digresión, continuando con el tema de nuestro rey, de lo que nos ocupa, bueno, por diversos avatares de la política de la época y los típicos juegos de tronos, Salomón termina siendo rey de Israel. Y se cuenta en la Biblia que Dios le dice que puede pedir lo que sea, que pida un don. Y él pide el don de la sabiduría, que es quizá por lo que se hizo más conocido. Es muy famosa la historia de dos madres que decían ser madres del mismo niño y ninguna de las dos quería ceder diciendo que la otra era la verdadera madre. Así que Salomón, en una prueba de grandísima sabiduría, cogió a uno de sus soldados, le hizo sacar su espada y dijo que cortaría al niño por la mitad para dárselo, la mitad a cada una, ya que no se ponían de acuerdo. Una de las madres aceptó de buen grado y la otra se puso a llorar y dijo que no, que por favor se lo dieran a la otra, que no tenía ningún problema, pero que no lo cortaran por la mitad. Y Salomón, como persona sabia que era, se dio cuenta de que la madre, que prefería que su hijo estuviera vivo antes que cortado por la mitad, era la verdadera, así que se lo dio a ella y mandó ejecutar a la otra. Es de hecho este juicio de Salomón el que da nombre a una expresión popular, cuál es la decisión salomónica, aquella en que una persona impuesta por arriba parte por la mitad y toma una decisión ecuánime entre dos partes. Pero no solamente fue su faceta de juez, vamos a decir, la que le hizo famoso, sino que a Salomón también se le atribuye la escritura de varios libros de la Biblia
Entre ellos, el que probablemente y en mi opinión es el más bello de toda la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Es un poema de amor fantástico que recomiendo, cuya lectura recomiendo encarecidamente, y se le ha atribuido tradicionalmente a Salomón. Es más que probable que esto sea una atribución apócrifa, que sea simplemente para darle empaque al libro, pero bueno, en todo caso se le atribuye este y se le atribuyen varios salmos, un libro entero de salmos que es apócrifo en la Iglesia Católica, pero que otras iglesias sí que utilizan en sus ritos y demás. Bueno, en fin, se le tiene reconocido como una persona muy sabia. Tan sabia que cuenta la Biblia que la reina de un país lejano, de Saba, la reina de Saba, fue a visitarle para aprender de su sabiduría. Y cuenta la Biblia que esta reina se volvió a su país con un regalo. Este regalo, que la Biblia no especifica cuál es, mucha gente lo ha interpretado en clave de que este regalo era un hijo. Y este hijo sería el primer rey de Etiopía, que Etiopía coincide con el lugar donde estaba la Saba histórica, y este rey sería el rey Menelik I, que es el fundador del imperio etíope. Ahora vamos a hablar un poco de los etíopes, porque todo esto también tiene mucha relación. Pero antes, y para terminar con el tema de Salomón, la Biblia cuenta que Salomón, como su padre, era bastante mujeriego y al final fue su golfería la que le terminó pesando porque empezó a casarse y a tener muchas mujeres en su harén de distintas etnias, moabitas, hititas, etcétera, no israelitas, y que estas mujeres le llevaron al politeísmo. Por lo tanto, Salomón, al final de su vida, renunció al Dios verdadero, a Yahvé, al Dios de los judíos, y se dejó llevar por religiones extranjeras, y esto causó su caída, y de hecho fue el último rey del Reino Unido de Israel y Judá, porque su sucesor, que fue su hijo, se quedó con el reino de Judá, donde estaba Jerusalén, y Jeroboam, que era un rebelde del norte, separó las restantes tierras en el reino de Israel. Así que así se disgregó este reino, según la Biblia, por la culpabilidad de Salomón y sus impulsos mujeriegos. Y llegamos a la construcción del templo. Y es que, entroncando con lo último que acabo de decir, es curioso, ¿no?, que el pueblo judío, en un momento en que casi nadie lo era, estamos hablando del 1000 antes de Cristo, de 10 siglos antes de Cristo, era un pueblo monoteísta y la mayoría de pueblos de su alrededor eran politeístas. Y esto va directamente relacionado con la construcción del templo, que se construyó para darle un hogar, para darle un lugar donde estar a Dios, entendiendo que Yahvé habitaba en el templo, y representando a Dios, a Yahvé, estaba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era este cajón de oro, bueno, de cedro recubierto de oro, en el que los israelitas habían guardado las tablas de la ley, un poco de maná y el cayado de Moisés cuando salieron de Egipto y después de todo el éxodo, del que ya hemos hablado aquí anteriormente. Este arca de la alianza, de hecho, se le reportaban poderes mágicos, como por ejemplo un momento en que un israelita lo tocó sin permiso y falleció al instante, y se consideraba un objeto tremendamente sagrado, y normalmente vivía en el tabernáculo, que era una tienda desmontable que los israelitas llevaban cada vez que entraban en batalla. Pero fue Salomón precisamente el que decidió darle un lugar estable en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de David, donde al lado de su palacio, para que pudieran rendirle culto allí y porque se consideraba que ya había una estabilidad en el imperio, en el nuevo reino de Israel y Judá, y querían darle ese lugar para estar allí. Aquí es donde regresamos durante un segundito a los etíopes, porque la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, una de las primeras que se fundaron, por cierto, cuenta una historia distinta. Ellos, entroncando con la tradición de la reina de Saba y de su hijo Menelik, el primer emperador, cuentan que verdaderamente Menelik fue a ver a su padre Salomón en algún momento y se llevó de vuelta el Arca de la Alianza. Por lo tanto, que en el templo de Israel, de Jerusalén, nunca estuvo el verdadero arca, sino una réplica, y el arca real, según la Iglesia Ortodoxa etíope, está en su país, está en Etiopía, y está en un lugar donde solamente una vez al año el patriarca de la Iglesia copta etíope puede verlo. Sea cierta o no la historia de los etíopes, lo que sí está claro es que los israelitas organizaron un gran proyecto de construcción para el templo en el que ellos al menos creían que iba a vivir el Arca de la Alianza. Y este proyecto, bueno, a mí me parece súper curioso, ¿no? Porque como otros proyectos de la Edad del Bronce, de la Antigüedad, aunaron cantidad de esfuerzos, cantidad de fuerzas de personas particulares y de profesionales, todos a un mismo objetivo con la única intención
de crear un lugar de reposo, de descanso para su deidad. Esto me parece equiparable a la construcción de las pirámides, que ya se sabe que no fueron hechas por esclavos, sino aunando muchos esfuerzos, o de lugares como Göbekli Tepe, ¿no? Que es de un interés extraordinario. Bueno, sea como sea, entre todos estos intereses que se aunaron y todos estos esfuerzos que os comento, estaba el del propio arquitecto, Hiram, o el del rey de Tiro, también llamado Hiram de Tiro, que envió toneladas y toneladas de cedro del árbol del Líbano, del árbol nacional, para la construcción de este templo. En todo caso, en la Biblia se describe con muchísimo detalle toda esta colaboración, incluso los nombres propios de las personas que participaron, y también se describe con bastante detalle las formas y medidas del templo, ¿no? Se sabe que mediría aproximadamente unos 30 metros de longitud, estaba dividido en tres zonas, una zona desacralizada, que es de la que luego más tarde Jesucristo echaría a los mercaderes a latigazos, una zona llamada el Santo, o la zona más sagrada, la zona sagrada, perdón, y luego una tercera zona que aproximadamente la formaba un cubo de 10 por 10 metros, que es donde estaba el Arca de la Alianza, que es lo que se conoce como el Santa Santorum o el Santo de los Santos, el lugar más sagrado en el que se supone que habitaba el verdadero Yahvé, donde estaba el Arca de la Alianza, y donde solo podían entrar los levitas, es decir, los sacerdotes, que estaban encargados de los servicios religiosos. También se cuenta en la Biblia que los ornamentos del templo tenían forma de granada de esta fruta, lo cual era una decoración bastante común en la antigüedad. Y es justo esta decoración y esta descripción de las granadas la que nos da la única prueba que tenemos hasta el momento de la existencia de este primer templo, porque luego sobre él se construyó el segundo y se perdió todo el rastro arqueológico, pero recientemente en 1980 y poco, en los años 80, se descubrió una granada de marfil en la zona y se supone que es una granada que pertenece al templo. Esta granada además tenía un grabado, pero el grabado se ha demostrado posteriormente que es falso, pero la granada se sigue dando por real y se sigue dando como de la época de hace unos 3.000 años y es la única prueba material arqueológica que tenemos de la verdadera existencia del primer templo, más allá de los registros escritos y de la Biblia como fuente, que sabéis que yo siempre lo defiendo. Y precisamente hablando de la destrucción de este templo y de la construcción del segundo en el mismo lugar, este templo estuvo unos 400 años en activo hasta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén y lo destruyó como un castigo a sus habitantes en torno al 600 a.C. Poco después fue otro rey, precisamente de Babilonia, el rey Ciro, el que ayudó a reconstruir el templo y a construir uno nuevo, mejor dicho, que sería llamado el segundo templo. Y de hecho este rey de Babilonia, Ciro, muchos le consideraban el Mesías. Es un rey con una historia bastante interesante también, ya que fue el fundador de la dinastía aqueménida y ese fue un imperio que duró hasta la época de Alejandro Magno. En todo caso, el rey Ciro era mucho más tolerante con las religiones no étnicas suyas del imperio y no solamente las consintió, sino que las estimuló, llegando al punto, como os digo, de construir un templo dedicado a Yahvé, a un dios que para él era extranjero de los judíos que estaban bajo su imperio. Este segundo templo construido por Ciro fue precisamente el que estaba en pie en época de Jesucristo, fue donde Jesucristo, como hemos dicho antes, expulsó a los mercaderes a latigazos y fue aquel cuya destrucción profetizó el propio Jesús cuando dijo que destruiría el templo y lo volvería a levantar en 3 días. Este templo realmente no fue destruido por Jesús, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, es decir, unos 35 o 40 años después de la muerte de Jesús, y su destrucción fue entendida por muchos como un fin del mundo, un apocalipsis, un evento absolutamente trágico para el pueblo judío y de hecho provocó el advenimiento del judaísmo que hoy en día conocemos, lo que se llama el judaísmo rabínico, ¿no? Unido a la diáspora, la pérdida de un lugar sagrado como era el templo y la diáspora, es decir, la difusión de los israelitas por todo el mundo, se perdió la identidad del judaísmo del segundo templo, muy basada en los rituales en ese lugar y mucho más basada en las sinagogas, que no son templos, sino que son lugares de reunión locales donde los rabinos debaten sobre la ley, investigan, estudian y van aprendiendo. Todo esto tiene mucha relación con el desarrollo del judaísmo y en paralelo con el desarrollo del cristianismo, que tiene una interpretación distinta de la destrucción del templo y de lo último que vamos a hablar, que sería de la construcción del tercer templo, que
el cristianismo lo considera el propio Jesús, ese tercer templo es la venida de Jesús, y sin embargo el judaísmo considera que eso es una máxima que se debe alcanzar, la construcción del tercer templo, cuando venga el Mesías, al que ellos siguen esperando. Esto va a entrañar una dificultad pasmosa, ya que actualmente en el lugar donde estaba el templo queda una pared nada más, una ruina de ese templo del segundo, que es lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones, y es el famoso lugar donde la gente mete papelitos y reza y demás. Y luego en la explanada donde estaría el templo antiguamente, ahora mismo hay una mezquita, conocida como el Domo de la Roca, y es el segundo lugar, solo tras la Meca, más sagrado del Islam. ¿Esto qué quiere decir? Que si los israelitas, los judíos, quisieran construir un templo en el mismo lugar, eso podría dar lugar a un conflicto de escala mundial y probablemente un conflicto encarnizadísimo que terminaría con la aniquilación total de uno de los dos pueblos. Esto es una hipótesis que se ha valorado muchas veces y mucha gente considera que probablemente el templo, el lugar del templo, vaya a ser el desencadenante de la Tercera Guerra Mundial, lo cual coincidiría con muchas profecías y coincidiría con muchas interpretaciones que se han hecho de que toda la última gran guerra y el apocalipsis llegará en el lugar del templo y tendría desde luego un sentido escatológico bastante esotérico y bastante apegado a muchas creencias. En ese sentido se interpretan varios versículos del Antiguo y Nuevo Testamento de corte profético que hablan de una aberración que ocupará un lugar que no le corresponde, o por ejemplo una de las cartas de San Pablo que habla de cómo algo que se opone y se alza sobre lo que lleva el nombre de Dios hasta el punto de sentarse en el mismo templo de Dios mostrándose como si fuera Dios. Bueno, este versículo y tantos otros, como os digo, se han interpretado en la clave de una aberración que ocupa el espacio del templo de Dios y que esto será lo que dará lugar al fin del mundo, a la segunda venida, al Mesías, etc. También, como os decía, el templo en general siempre ha dado lugar a muchas interpretaciones apocalípticas, escatológicas y sobre todo de corte esotérico, así como la figura de Salomón con la que empezábamos hablando. Pues sin ir más lejos, las dos columnas que había delante del templo, llamadas Jaquín y Boaz, son el nombre de las dos columnas que hay en toda logia masónica, que tienen ese nombre, y de hecho es el nombre de una de las revistas más famosas de la masonería, se llama Jaquín Boaz. Así, por ejemplo, también el arquitecto Hiram, el que construyó el templo, se considera uno de los fundadores de la masonería. Al rey Salomón se le atribuyen muchas escrituras y muchos rituales. Como os digo, siempre ha levantado muchísimo interés tanto científico como arqueológico, como en este caso esotérico, y especialmente en la masonería toda la historia del templo, toda la historia de Salomón tiene una altísima importancia, se le considera como uno de los primeros grandes arquitectos y fundadores de ese movimiento que según ellos existe desde tiempos inmemoriales, aunque realmente parece que es rastreable hasta el siglo XVIII, 1770 o por ahí. Pero bueno, en todo caso, y por cerrar ya este pequeño audio, sobre Salomón y el templo, como os digo, está por demostrar que todo esto sea cierto. Sí que hay esa pequeña prueba arqueológica de la que os he hablado, esa granada, que hace pensar que el templo existió de verdad. También, por supuesto, tenemos la tradición, tanto escrita como oral, escrita en el tema de la Biblia y oral durante miles de generaciones que llevan hablando de esto. Y se da por hecho que es una historia real. Hay quien dice que no, que todo es un mito fundacional, que tanto David como Salomón son reyes míticos, o probablemente que eran reyezuelos de una pequeña aldea llamada Jerusalén, que luego, con el paso de los años, se han ido mitificando, se ha ido creciendo su leyenda y se habla de un gran templo cuando no lo era y demás. Mi opinión personal es que las descripciones son bastante exactas, del templo se habla de medidas, de materiales, de nombres propios, etcétera. Por lo tanto, me destacaría un poco que todo esto se ha inventado. Podría ser, por supuesto, se han dado casos, pero mi opinión es que cuando el río suena agua lleva, ya sabéis que yo defiendo bastante la historicidad de la Biblia. Obviamente creo que hay que interpretarla, pero creo que todo parte de algo histórico. Y mi opinión es que probablemente esto fuera real. También es verdad que se conoce que tanto el reino de Judá como el reino de Israel existieron, se tiene registro arqueológico de varios de los nombres de los reyes, y no es extraño pensar que todo eso surja de una fundación de un imperio mayor que luego se disgregó por peleas internas y demás. En todo caso, también es obvio que ahora mismo está el Domo de la Roca en el lugar del templo, que el segundo templo existió y lo destruyeron los romanos, porque eso los propios romanos lo cuentan en el Arco de Tito en Roma. Podéis ver dibujos de cómo se llevan las menorás o candelabros del templo, y parece claro que ese templo estaba en el lugar donde había otro anteriormente, que sería el templo de Salomón.
Si este tenía dentro del Arca de la Alianza o no, tendremos que discutirlo con los ortodoxos etíopes, con los coptos ortodoxos etíopes, que opinan que no, que en verdad la tienen ellos. Y para mí este es uno de los puntos también esotéricos más interesantes de todo el asunto. Y bueno, en fin, es una discusión que queda abierta. Como siempre que hablamos de arqueología bíblica, lo mejor es interpretar cada uno. Creo que el tema del templo es muy interesante y por eso lo he sacado, por sus consecuencias geopolíticas que se tienen poco en cuenta, pero son de altísimo calado. Y una vez más no me queda mucho más que decir que recomendaros que sigáis leyendo, que leáis la Biblia, que para esto es muy interesante. No tengo mucho más que recomendaros esta vez, porque creo que no he leído ningún libro sobre este tema o ninguno que me haya marcado. Creo que casi todo lo he leído en artículos, lo he escuchado en documentales. Así que para eso también os animo a investigar por vuestra cuenta y una vez más os voy a recomendar el canal de documentales sonoros de Evox, que de verdad no me pagan, no les hago publicidad por nada, sino simplemente porque hay muchísimo material y está muy bien para los que no tenemos tiempo de sentarnos a ver un documental en la tele, pues lo puedes escuchar formato podcast. No mucho más que deciros, seguiremos con las Ignotopills, muchísimas gracias los que hayáis llegado hasta el final y un abrazo enorme de parte de toda la familia Ignota.